Hola amigos y amigas, bienvenidos al canal de Academia Diego, el canal donde siempre intentamos explicar matemáticas de una forma fácil y sencilla. En el tutorial de hoy os traigo el examen de la prueba de acceso a grado superior de la Comunidad de Asturias, del Principado de Asturias, del año 2023. Está resuelto paso a paso, con todo lujo de detalle, los 4 ejercicios de los que consta. Espero que sea de ayuda para vuestros estudios. Si es así, dejadme algún comentario. No me enrollo más, tras la intro comienzo a explicarlo. El primero de los ejercicios es un problema de ecuaciones que nos dice lo siguiente. Aldea Candea de la Luz, pequeña población de apenas 500 habitantes, que ha ido perdiendo población durante los últimos 50 años, está viviendo una verdadera revolución. Una cooperativa de vecinos quiere aprovechar los terrenos del término municipal para instalar parques solares, instalaciones con placas solares fotovoltaicas. Sin duda, la instalación de estos parques solares repercutirá económicamente en la localidad. Del informe presentado por la cooperativa se extrae la siguiente información. Los parques solares se distribuirán en 3 zonas, A, B y C, diferenciadas por su localización y geografía, sumando un total de 59 hectáreas de superficie. La cooperativa pagará un alquiler anual por cada zona de 500 euros hectárea en la zona A, 650 euros hectárea en la zona B y 750 euros por hectárea en la zona C. La cooperativa tiene previsto conseguir determinada rentabilidad anual por cada zona, 1.200 euros por hectárea en la zona A, 1.000 en la zona B y 2.000 por hectárea en la zona C. Se prevé obtener en total una rentabilidad de 80.800 euros. Luego nos dice que con estos datos del informe, o sea que se ha presentado la cooperativa energética, contestemos las siguientes preguntas. Y en el apartado A hay que describir las incógnitas del problema que permitan plantear un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas con esta información aportada, para así conocer la superficie de cada zona destinada a ser alquilada. Entonces, las 3 incógnitas del problema pues son las siguientes, evidentemente. El número de hectáreas de la zona A será X, el de la zona B será Y y el número de hectáreas de la zona C pues será Z, así de sencillo. Vamos a plantear el problema. Estas son le he dado rápido porque estas son las mismas pistas que daba antes, y vamos a plantear el sistema de 3 ecuaciones que le permite encontrar el valor de la superficie en hectáreas de cada zona. La primera de las ecuaciones está clara, porque si nos dice que suman en total 59 hectáreas de superficie, pues X más Y más Z, que son las hectáreas destinadas de A, B y C respectivamente a la instalación de estas placas solares de la instalación fotovoltaica, pues evidentemente todo eso debe ser igual a 59. Bueno, luego nos dice por aquí que la cooperativa va a pagar un alquiler anual por cada zona de 500 euros hectárea en la zona, 650 en la B y 750 en la C. Y la pista que nos da es que se paga por el alquiler de la zona B la misma cantidad que la suma de lo que se paga en la zona A y en la zona C juntas. Por lo tanto, está claro que en la zona B, como se pagaban 650 euros por hectárea y las hectáreas eran Y, pues evidentemente 650 Y es el dinero que se va a ingresar por las hectáreas, por el alquiler de las hectáreas de la zona B. Y eso debe ser igual a la suma, por un lado, de los 500X, que son los euros que se van a recaudar por el alquiler de toda la zona A, más los 750Z, que es lo mismo, pero de la zona C, evidentemente. Entonces, ingresos de B, por decirlo de una forma simplificada, igual a ingresos de A más ingresos de C. Bien, y por otro lado, nos dice que la cooperativa tenía previsto conseguir estas rentabilidades y que en total prevé recaudar 80.800 euros. Pues entonces está claro, 1.200 por X más 1.000 por Y más 2.000 por cada hectárea Z debe ser igual a 80.800. Esa es la tercera de las ecuaciones. Este sistema así está un poco grande y desordenado. Vamos a intentar arreglarlo lo máximo posible. La primera de las ecuaciones la dejamos como está, porque esa está lo más sencilla posible, ya no se puede simplificar más. La segunda de las ecuaciones, todos los términos son divisibles entre 50, quedando inicialmente 13y
igual a 10x más 15z. Esto lo reordenamos, lo llevamos todo a la izquierda y nos va a quedar menos 10x más 13y, porque este como no cambia de lado no cambia de signo, menos 15z, que este sí que cambia, igual a 0. Y esa sería la segunda de las ecuaciones ya arreglada. En la tercera de las ecuaciones todos los términos son divisibles entre 200, porque aparte de ser pares, después de suprimir dos ceros de cada uno de los sumandos, pues de los términos, pues como siguen siendo pares, 12, 10, 20 y 808, pues se puede dividir después por 2. Conclusión, se puede dividir por 200, quedando aquí 6x más 5y más 10z igual a 404. Ya tenemos el sistema arreglado, vamos a resolverlo, pero ya será en el apartado C. Porque en el apartado C nos pide precisamente eso, que lo resolvamos. Yo lo he hecho por el método de sustitución. Se puede hacer por varios métodos, está otros métodos como son igualación, reducción, el método de Cramer, el sistema para resolver por el método de Gauss, pero yo aquí he optado a hacerlo por el método de sustitución, que lo he creído lo más entendible para un nivel de una prueba de acceso a grado superior. Despejamos, por ejemplo, la y de la ecuación de arriba, y esa y que nos quedaría igual a 59, porque el 59 al estar a la derecha del igual y sigue estando, pues no cambia ni de lado ni de signo, menos x, que este sí que término sí que cambia, y menos z, que le ocurre lo mismo, el cambiar de lado cambia de signo. Toda esta expresión la vamos a sustituir en las i's de las otras dos ecuaciones, con lo cual nos va a quedar menos 10x más 13, que multiplica a esta expresión, a 59 menos x menos z, y luego el resto de la ecuación igual, menos 15z igual a 0. Y en la otra hacemos lo mismo, 6x más 5 por toda la expresión que era y, es decir, 59 menos x menos z, y el resto de la ecuación igual, más 10z igual a 404. Ya hemos conseguido que de 3 incógnitas nos queden solo 2, vamos a quitar los paréntesis y agrupar un poquito. La primera ecuación sería menos 10x, como está. Aquí 13 por 59 da un total de 767, más por menos menos 13x, más por menos menos 13z, menos 15z igual a 0. Y en la siguiente, pues 6x, más 5 por 59, que da un total de 295, más por menos menos 5x, más por menos menos 5z, más 10z igual a 404. Ahora agrupamos los términos semejantes, menos 10x menos 13x da un total de menos 23x, menos 13z menos 15z da un total de menos 28z, y este término independiente 767, como cambia de lado, pues cambia de signo, igual a menos 767. En la segunda ecuación hacemos lo mismo, 6x menos 5x da un total de x, positiva, 1, menos 5z más 10z da más 5z, y este 295 pasaría restando a la derecha al 404, dando un total de 109. Bien, vamos a proceder a seguir haciéndolo por el método de sustitución. Despejamos ahora la x de aquí abajo, que es la más sencilla, que sería igual a 109, que ni cambia de lado ni de signo, y este 5z que sí que pasa de lado y por lo tanto pasa con menos. Esta expresión la vamos a sustituir en la x de la otra ecuación, en la de arriba, quedando menos 23, que multiplica a 109 menos 5z. Ahora quitaremos el paréntesis después, y el resto de la ecuación igual, menos 28z igual a menos 767. Bien, como digo, quitamos el paréntesis, menos 23 por 109 da un total de menos 2507, menos 23 por menos 5, menos por menos más da más 115z, menos 28z igual a menos 767. Dejamos los términos con z a la izquierda y los términos independientes a la derecha, teniendo en cuenta, como siempre, que lo que cambia de lado cambia de signo. Aquí da 115z menos 28z, aquí no cambia ninguno, igual a menos 767, que tampoco cambia porque está a la derecha y sigue estándolo, y este menos 2507 sí que pasa a este lado con más. Aquí, como son de signo distinto, se resta y se pone el signo de mayor, dando un total de 87z, y aquí lo mismo, dando un total de 1740. Z, por lo tanto, sería el cociente entre 1740, que iría al numerador, entre 87, que va al denominador. Este cociente da 20. Ya tenemos el valor de Z,
Pues bien, aquí sustituyendo podríamos ya calcular el valor de la x. X sería igual a 109 menos 5 por 20. Como 5 por 20 son 100, 109 menos 100 pues da 9. Ya tenemos también el valor de x, y con el valor de x y de z nos venimos aquí arriba y averiguamos el valor de la y, que es el último que nos falta. Sería 59 menos 9, que es lo que vale x, y menos 20, que nos dio hace un ratito z. Como esto es 29, 59 menos 29 da 30. Eso es lo que vale la y. En conclusión, podríamos ya afirmar como solución de este sistema que el número de hectáreas de la zona A, que era x, son realmente 9 hectáreas. El número de hectáreas de la zona B, que era Y, son exactamente 30 hectáreas, era la más amplia. Y el número de hectáreas de la zona C, que era Z, pues eso será igual a 20 hectáreas. Y ya estaría resuelto el problema, espero que haya quedado claro. Vamos a por el ejercicio número 2. El segundo de los ejercicios nos dice que para tomar la decisión final de la instalación, y los cooperativistas deben saber que el rendimiento de las placas solares depende de la temperatura ambiente en la que están produciendo electricidad. A continuación se muestra el comportamiento del rendimiento que tienen las placas solares referidas en el informe técnico. Entonces el rendimiento, aquí va en porcentaje, en función de la temperatura, sigue la temperatura, por supuesto en grados centígrados, sigue esta función a trozos. En la primera, que oscila para temperaturas que van desde menos 27,5 hasta 10 grados por encima de cero, la función lineal que la rige es la siguiente, 2,5T más 68,75. Mientras que para temperaturas comprendidas de 10 en adelante hasta 85 grados, es esta función cuadrática, menos t cuadrado más 50t más 2975, que multiplica a un 36avo. Bien, pues lo que nos pregunta es que si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones. Nos va a hacer 3 afirmaciones y tenemos que decidir si son verdaderas o son falsas. Entonces la primera es que únicamente hay rendimiento para temperaturas positivas. Vamos a ver si eso es cierto. Como temperaturas negativas solo se las puedo dar en la rama de arriba, vamos a darle una, por curiosidad, a ver si el rendimiento es realmente positivo o no. Bien, pues vamos a verlo. Entonces, por ejemplo, si yo le doy en esta parte de aquí arriba, 2,5T más 68,5, una temperatura, por ejemplo, negativa, como podría ser menos 5 grados, y hago la operación 2,5 por menos 5, daría menos 12,5, que al sumárselo a 68,75 da un rendimiento de 56,25% positivo, lo que quiere decir evidentemente que esto es falso. No para temperaturas únicamente positivas hay rendimiento también para temperaturas negativas. No el más óptimo, pero lo hay. Bien, en el apartado B nos afirma que para una temperatura de 10 grados el rendimiento es del 70%. Bien, la temperatura de 10 grados solo se le puede dar en la rama de abajo, que es donde está incluido el propio 10, porque la de arriba solo era menor que 10, aquí es menor o igual. Entonces el 10 se le da, insisto, en la rama de la función cuadrática, que es la de abajo. Sustituyendo las t por 10 y haciendo las operaciones, nos queda inicialmente 1 partido de 36 por menos 10 al cuadrado más 50 por 10 más 2975, y operando entonces nos queda un 36avo por, aquí da menos 100 más 500 y más 2975. Toda esta operación, haciéndola con la calculadora, se suma, se resta el 100 y da 3375, que al dividirlo entre 36 da un rendimiento del 93,75%. Como no coincide con el 70%, pues decimos que es falso, evidentemente. Bien, y en el C lo que nos pide es que la función crece en el intervalo que oscila entre menos 20 y 10. Esas dos temperaturas pertenecen evidentemente a la rama de arriba, donde se comprobaría, es en la rama de arriba, que se trataba, como digo, de una función lineal. Esta función lineal, por cierto, tiene la pendiente, el 2,5, que es lo que multiplica la t, la tiene positiva, con lo cual si se trata de una función lineal con pendiente positiva, su gráfica inicialmente sería una línea así recta ascendente de izquierda a derecha, con lo cual nos indica que evidentemente sí que va a ser creciente, pero vamos a comprobarlo de todas formas. Vemos que para menos 20 grados
Si yo sustituyo el rendimiento por menos 20 grados aquí en la T, pues para calcularlo lo único que tengo que hacer es 2,5 por menos 20, sumarle luego 68,75 y da un rendimiento del 18,75%. Mientras que cuando le doy a la T el valor extremo mayor, que en este caso es el 10 grados, pues haciendo la operación 2,5 por 10 más 68,5 da un rendimiento de 93,75 grados. Vemos que sí que crece, con lo cual esta afirmación sí que era verdadera. Bien, ya tenemos hecho el apartado A, vamos a por el B. En el B nos pide que determinemos los intervalos de monotonía, crecimiento y decrecimiento para la función de las temperaturas superiores a 10 grados. Para esas temperaturas trabajaremos evidentemente con la función cuadrática de aquí abajo. Y entonces aquí lo que tenéis que saber es que para estudiar en la monotonía, crecimiento y decrecimiento de una función, lo que tenemos que hacer es la derivada de dicha función y luego igualarla a cero. Para el que no se acuerde o que no lo sepa, vamos a hacer un pequeño resumen de las derivadas más elementales. La derivada, por ejemplo, tanto de una constante como de un monomio. La de una constante es muy sencilla. La de un número, sea grande, pequeño, fraccionario, positivo, negativo, radical, entero, me da igual. Siempre da 0. La derivada de cualquier constante, sea como sea, la misma, da 0. Y la derivada de un monomio, pues yo que sé, 3x a la quinta o 7x al cubo, me da igual. A por x elevado a n. A la hora de hacerla es muy sencilla. El exponente pasa adelante multiplicando el coeficiente de la x, el número que lleve aquí delante, y luego la x queda elevada a una unidad menos de lo que estuviera elevada aquí. Así de sencillo. Entonces aquí el rendimiento, para hacerle la derivada, el rendimiento prima, esto significa que estamos derivando, la constante que multiplica el 1/36 se queda como está, y la derivada de este polinomio la vamos a hacer aplicando estas reglas poquito a poco. La de menos t cuadrado, evidentemente si el 2 pasa adelante, como hemos dicho aquí, pues sería menos 2 y la t quedaría elevada a 1, menos 2t. La de 50t, pues pensemos que esta t está elevada a 1. 1 por 50 es 50 y la t, como perdería un grado, quedaría elevada a 0 y como cualquier potencia de exponente 0, sabéis que da 1. Pues evidentemente 50 por 1 es 50. Más 50. Y la derivada de 2975, como la de cualquier constante, por grande que sea, da 0. Ya no la he puesto. Esta es la derivada y como he dicho al principio, esa derivada para calcular el punto crítico donde cambia de creciente a decreciente o viceversa, para estudiar la monotonía, los posibles puntos máximos o mínimos de la función, lo que se hace es igualarla a 0. Le igualamos a 0, este 36 que aquí está dividiendo pasaría multiplicando al 0 y se iría, y multiplicando menos 2t más 50 por 1, pues evidentemente se queda como está. Si menos 2t más 50 da 0, este 50 pasaría a la derecha restando, evidentemente, porque como cambia de lado, cambia de signo. La t, por lo tanto, tendría un valor de menos 50 que iría al numerador y el menos 2 que multiplica pasa dividiendo al denominador. Menos y menos es más, por lo tanto t vale 25. Este es el punto crítico que hay que estudiar. Entonces, para estudiar el crecimiento o decrecimiento para temperaturas superiores a 10, como nos decía el problema, pues ponemos la recta real, colocamos como valor más bajo el 10, luego colocamos el 25, que es el valor que hemos obtenido, y terminamos en el 85, que es el valor más alto que adopta esta función de aquí abajo, esta función cuadrática. Le damos, como ha quedado dividida la recta real en dos segmentos, de cada uno de los cuales pues damos valor así al azar, el que nosotros queramos. Por ejemplo, 20 y por ejemplo 30. Yo he elegido estos por elegir algunos. Estos valores lo que vamos a hacer es sustituirlos aquí en la derivada. Si el valor obtenido es positivo, en ese tramo la función será creciente, habrá crecimiento, y mientras que si sustituimos y da negativo, pues sería decreciente, es decir, iría bajando, habría decrecimiento. Sustituyendo en la derivada por el 20, pensemos que aquí da 20 por menos 2, da menos 40, pero al sumarle 50 da 10 positivo. 10 por otro número positivo, evidentemente va a dar 0,27 positivo, y al ser positivo en ese tramo es creciente. En el siguiente tramo, al darle el 30, pues ocurre lo contrario, porque menos 2 por 30 es menos 60. Al sumarle 50, en vez de dar 10 como antes, da menos 10. Y al multiplicarlo por un 36avo, pues en vez de dar 0,27 da menos 0,27. Da negativo, por lo tanto de 25 a 85 será decreciente. Y así es como se expresa. La función es creciente entre 10 y 25 grados, esta de aquí a aquí, el primer tramo, y es decreciente de 25 en adelante hasta 85. Ese sería el crecimiento y decrecimiento de la función en el apartado B. En el C nos pide que determinemos el rendimiento máximo,
que tiene la placa solar del informe técnico. Lógicamente, si de 10 a 25 va creciendo y a partir de ahí va decreciendo, en 25 es donde está ese máximo. Entonces, para calcular cuánto rendimiento tiene en ese momento para 25 grados, basta con sustituir el 25 aquí en la función de abajo, evidentemente en la función cuadrática, que es donde pertenecería a este intervalo, entre 10 y 85, obviamente. Sustituyendo, nos va a quedar, haciendo todas estas operaciones, he sustituido, insisto, todas las 3 por 25, no he hecho otra cosa. Aquí quedaría el rendimiento igual a un 36avo por menos 625, más 50 por 25 son más 1250, más 2975. Haciendo toda esta operación, pues da un total de el 3600, que al dividirlo entre 36 pues da 100%. Ahí el rendimiento es el máximo posible, es el 100% de la capacidad de crear energía a los 25 grados centígrados. Esa es la temperatura idónea a la cual la placa rinde al máximo. Bien, pues espero que haya quedado claro. El apartado C también. Vamos a por el D, que es el último de esta pregunta número 2, que nos pide que hagamos una gráfica en la que refleje la evolución del rendimiento en función de la temperatura ambiente. Indique de forma diferenciada los puntos de corte con los ejes, el de abscisas y el punto con para una temperatura de 10 grados. Bueno, pues vamos a todo ello. Hacemos lo primero un eje de coordenadas. En el eje de abscisas de la X he colocado las temperaturas, que oscilan entre menos 30 y 90, porque pensemos que la más baja es menos 27,5 y la más alta 85, por eso he cogido ese baremo. Y aquí de 0 hasta 100, que son todos los rendimientos, hasta el 100%, que es el máximo. Entonces lo primero que hacemos es darle el valor más bajo posible, que sería menos 27,5, que haciendo toda esta operación, evidentemente en la rama de arriba, que es donde le corresponde, pues da un total de 0. Es decir, ya sabemos de dónde arrancamos. Aquí arranca nuestra función de aquí. Recuerdo que la primera parte era una función lineal, porque es de grado 1. La segunda parte es cuadrática, es una parábola. Vamos a continuar. Evidentemente, al ser una línea recta, sabiendo dónde empieza y dónde acaba, ya la podemos dibujar. Vamos a darle el valor 10, que es hacer lo mismo, sustituir la t en esta misma función por 10 y hacer la operación. Nos da 93,75, lo hicimos en el apartado anterior. Uniéndolos ya tenemos la primera parte de nuestra función. Y la segunda, que es la de la parábola, pues le damos de nuevo al 10 para ver de dónde arrancamos, y haciendo toda esta operación daba lo mismo, 93,75, es decir, el continuo arranca justo en el mismo sitio donde le habíamos dejado anteriormente. Luego, acordaros que para 25 era el valor máximo, que correspondía con un 100%, es decir, el máximo estaba en 25,100, lo voy a poner aquí, y ya lo podemos dibujar exactamente aquí, 25,100. Y para saber dónde acaba, pues basta solo con darle el 85 y entonces ya pues calculamos dónde cierra la función. Sustituyendo todas las 3 por 85 y haciendo operaciones da 0, lo que quiere decir que acaba justo aquí, en el eje de abscisas. Entonces, este sería el final de la gráfica. Espero que haya quedado claro cómo lo hemos dibujado. Pues si es así, espero que os sirva de ayuda. Vamos a continuar con el ejercicio número 3. Espero que os esté gustando, por cierto. El ejercicio número 3 tiene el siguiente enunciado. Para que el informe técnico sea tenido en cuenta, la valoración de los residentes de la localidad debe ser favorable. En Aldea Candea de la Luz, no todos los habitantes tienen terrenos en propiedad y se han dedicado tradicionalmente a actividades agropecuarias. El 70% de los habitantes de la Aldea Candea de la Luz son propietarios de terrenos del término municipal y de ellos el 40% quiere seguir con sus actividades tradicionales, es decir, no quiere que se instalen parques solares. El 18% de los habitantes no tienen terrenos en propiedad ni quieren que se instalen parques solares. Bueno, toda esta es la información que habría que recoger en una tabla. Aquí vamos a poner todos los datos, todos los porcentajes de, pensemos que aquí hay 4 grupos de personas. Por un lado están el tanto por ciento de propietarios y de no propietarios, y aquí el total de los mismos, y luego los que están a favor de que se instalen las placas solares, y luego pues los que no, evidentemente. Entonces vamos a ir poniendo los datos que nos aporta el enunciado. El 70% de los habitantes de la Aldea Candea de la Luz son propietarios de terrenos del término municipal, son propietarios, iría aquí el 70.
Como lógicamente trabajamos con un 100%, que sería el total de todos los totales, habrá un 30, porque 100 menos 70 son 30, de personas no propietarias de terrenos del término municipal, que solo son pues trabajadores o gente que lo tiene alquilado pero que no son propietarios. Vamos a seguir poniendo los datos. Aquí dice una cosa muy importante. De esta gente que sí que es propietaria de ellos, el 40% quiere seguir con sus actividades tradicionales, es decir, no quiere que se instalen parques solares. ¿Cómo se calcula el 40% del 70%? Pues multiplicando 40 por 70 y dividiendo entre 100. Toda esta operación da 28 y entonces pues el 28% podemos afirmar que de las personas son propietarios, pero evidentemente no están de acuerdo con instalar parques solares. Seguimos poniendo los datos. También nos afirma que el 18% de los habitantes no tienen terrenos en propiedad y ni quieren que se instalen los parques solares. Si no quieren parques solares y no son propietarios, irían exactamente en esta cuadrícula. Y aquí va un 18%. Por lo tanto, 28 más 18, hay un total de un 46% de personas que no están de acuerdo con que se instalen dichos parques solares. Evidentemente, al 100%, si le quito este 46% de las personas que no están de acuerdo, hay un 54% que sí que lo está. De los propietarios, si eran un 70%, si el 28% no estaba de acuerdo con instalarlas, habrá un 42% que sí que lo esté. Y de los no propietarios, si había un 30% que en total de no propietarios, si el 18% no estaba de acuerdo en instalar parques solares, hay un 12% que sí que lo está. Además, 42 más 12 da 54, lo podemos comprobar. Con toda esta información recogida en la tabla ya podemos contestar los distintos apartados que nos van a hacer ahora a continuación. Y entonces pues vamos a ir a contestar de momento el apartado A. Dice que de los que no tienen terrenos en propiedad, ¿cuál es el porcentaje que no quieren que se instalen los parques solares? Bueno, pues ese porcentaje evidentemente ya no trabajamos con el 100% en este apartado, solo trabajamos con los que no tienen terrenos en propiedad, que ascendían a un 30%, de los cuales el 18% no querían que se instalasen los parques solares. Pero como lo pide en porcentaje, el resultado habrá que multiplicarlo por 100. Y entonces aquí haciendo toda esta operación, 18 entre 30 da 0,6, al multiplicarlo por 100 da 60. El 60% de las personas que no son propietarios, que no tienen terrenos en propiedad, ellos no están de acuerdo, que no quieren que se instalen parques solares. Bueno, en el apartado B nos pide que cuál es el porcentaje también de personas que quieren que se instalen parques solares en general. Pues evidentemente aquí tenemos por un lado un 42% de personas que eran propietarias y sí querían parques solares, más otro 12% que siendo no propietarios también querían parques solares. Eso da un total de un 54%. En el apartado C nos pide, sabiendo que una persona no quiere que se instalen parques solares, ¿cuál es la probabilidad de que sea propietario de terrenos del término municipal? Exprese el resultado como fracción o como decimal redondeado a las centésimas. Bien, aquí es muy parecido al de antes, o sea, lo que aquí ahora sabemos seguro que tampoco trabajamos con el 100%, trabajamos solo con aquellas personas que no quiere que se instalen parques solares. Entonces, lo que es seguro es que no quiere que se instalen parques solares y nos pide la probabilidad de que sea propietario dicha persona. Los que no son favorables a la instalación de parques solares ascendían al 46% y de ellos eran propietarios el 28%. Pues 28 de 46, eso si lo hacemos la fracción, como nos pedía aquí el enunciado, que expresáramos como fracción, pues lo único que podemos hacer es dividir por 2, porque ambos términos son pares, y da una fracción de 14 partido por 23. Si lo quisiéramos como decimal, redondeando a las centésimas, pues lo único que tenemos que hacer es la división, y dicha división redondeada a las centésimas da 0,61. Son las dos opciones para dejar el resultado de este apartado C. Y tiene un apartado D, que es el último, en el que nos pide que únicamente se realizará la construcción de los parques solares si más de la mitad de las personas residentes en esta localidad quieren que se instalen.
¿Se iniciará la construcción de los parques solares? Bueno, pues está claro que sí. ¿Por qué? Porque estaban a favor de instalar los parques solares entre los propietarios y los no propietarios un 54%, que es más del 50%, es más de la mitad, con lo cual sí que se van a construir dichos parques solares. Bien, pues espero que todas las respuestas de este problema de probabilidad, típico de la prueba, tanto de aquí esto sirve para los dos, sirve para si estáis preparando la prueba de acceso a grado superior, como es el examen de Asturias de 2023, como si estuvierais preparando la de la prueba de BAU, porque en ambos casos son problemas muy similares. Bueno, pues vamos a continuar con el ejercicio número 4. Que nos dice que el informe técnico incluye dos placas solares de iguales características técnicas, pero con diferentes distribuciones de tiempo de duración. El modelo P1 sigue una distribución normal de media 25 años y desviación típica de 2 años. El modelo P2 sigue una distribución normal también, pero de media 24 años y desviación típica de 3 años. Entonces, conocida la distribución de tiempo de duración de los dos modelos de placas solares, conteste a todas estas preguntas que nos van a hacer a continuación. Se considera que la placa es de mala calidad si la duración es inferior a 22 años. Y nos pregunta que cuál es el porcentaje de placas del modelo P1 que podemos considerar de mala calidad. Bueno, esto es un problema de distribución normal, como indica el enunciado claramente, y entonces, como hace referencia aquí al modelo P1, cuyos datos eran media de 25 y desviación típica 2, estos son los datos que nos da de este modelo de placa solar, pues dice que son de mala calidad cuando es inferior a 22 años. Pues eso es lo que vamos a calcular, la probabilidad de que una placa elegida al azar dure menos de 22 años. Bien, pues para ello hay que hacer una operación que se llama tipificar la variable. Tipificando la variable nos va a quedar lo siguiente: en vez de x se pone z, con la misma desigualdad, menor, y entonces aquí haciendo operaciones quedaría 22 menos la media, que era 25, y todo dividido entre 2, que es la desviación típica. Esta operación nos queda p de z menor que menos 1,5. Cuando llegamos a este punto vamos a hacer un inciso, ahora continuaré por aquí, pero primero quiero que veáis, como digo antes de continuar, cuando tipificamos la variable con la media y la desviación típica conocidas, pues lo normal es que quede, esta es la operación de tipificar, tanto, y si aquí pone menor, pues se pone menor, y cuando ponga mayor, pues se pone mayor. Lo que ponga de desigualdad es lo que continuamos poniendo después. Pero bien, vamos a concretar. Para manejar la tabla tenéis que tener en cuenta que lo ideal es que una vez tipificada la variable nos quede el primero de los casos, que es la buena. El primer caso de los 4 que hay es que z sea menor que un número positivo. Si después de hacer toda la operación z es menor que un número positivo, pues directamente buscamos la probabilidad en la tabla y con el estadístico correspondiente que nos dé después de tipificar, y ya pues hace la operación de una forma muy sencilla. Ahora os enseñaré a manejar la tabla. Pero lo que importa es que os quedéis que esta es la buena, que quede menor y que el número sea positivo. Si por contra queda todo mal, es decir, después de tipificar la desigualdad en vez de menor es mayor y el número encima es negativo, basta con darle la vuelta a esta probabilidad y ponerla como la buena y ya buscarlo directamente en la tabla, porque insisto, tiene que quedar menor que positivo para poder buscarlo en la tabla. Bien, si esta es la buena y esta es la mala, es porque hay dos que están medio bien o medio mal, según se mire. Yo le llamo las regulares, que el primero de las regulares es cuando la desigualdad está bien, es menor, pero el número es negativo. Y la segunda es cuando el número es positivo, o sea, eso está bien, pero la desigualdad en vez de ser menor, como en la buena, es mayor. O sea, yo les llamo las regulares porque solo tienen una de las dos factores que hay que valorar, la desigualdad y el signo del número. Solo tienen uno bien y el otro está mal. Pues en ambos casos, cuando esté medio bien, sea por una razón o por la otra, se pone uno menos y ya se pone la buena. Uno menos la original, que es que z sea menor que un número positivo. Y ya pues lo único que tenemos que hacer es uno menos lo que diga aquí la tabla de probabilidad. Bien, pues vamos a continuar con el ejercicio donde lo dejamos y así comprobáis cómo se maneja lo de la tabla. Nos quedamos aquí que z era menor que un número, en este caso menos 1,5. Si os dais cuenta, esta es de las que está medio bien, porque la desigualdad está bien, es menor, pero el número debería de ser positivo y no lo es negativo, después de tipificar, con lo cual decimos que es igual a 1 menos y ya lo colocamos bien, z menor que 1,5. ¿Cómo se busca la probabilidad de 1,5 en la tabla? Pues muy sencillo.
colocamos la tabla de distribución normal aquí, y el 1,5 lo único que tenemos que hacer es buscarlo en la columna de la izquierda, y como es 1,5 justo, no es 1,51, ni 53, ni 55, pues como solo tiene un decimal es 1,5 columna del 0, exacto. Entonces la probabilidad es esta de aquí. Si hubiera sido, por ejemplo, 1,52, pues hubiera sido el 0,9357 de aquí, pero en este caso es 0,9332. Pues 1 menos 0,9332 da como probabilidad 0,0668. Esta sería la probabilidad, pero como nos lo pide en porcentaje, pues lo único que tenemos que hacer es multiplicar dicha probabilidad 0,0668 por 100 y ya pues poner que el 6,68%, solo el 6,68% de las placas de modelo P1 son de mala calidad, lo cual, insisto, nos indica que estas placas son bastante buenas. En el siguiente apartado, en el B, nos dice que se dice que una placa es de buena calidad al 70% de las placas de duración intermedia, y nos pregunta que cuál es el intervalo de las duraciones de las placas consideradas de buena calidad del modelo P1. Bueno, este es un problema un poco más complejo que el anterior, un apartado más complejo. Voy a poner aquí los datos de las placas modelo P1 para que los tengamos presentes. Esta era su media, su desviación. Y entonces aquí lo que nos pide es que para considerar que la placa es de buena calidad, insisto, pues tiene que estar en el 70% de las placas de duración intermedia. El 70% estará limitado pues por aquí por un valor, una cantidad de años, y por aquí por otro. Aquí en el centro, en estos dos trozos centrales, tiene que estar el 70%, lo que nos indica que sobra un 30%, y si sobra un 30%, pues como esto es simétrico, se repartirá un 15% por cada lado. Entonces, las placas que estén por debajo de ese 15% ya serán de mala calidad, las que estén por encima pues serán de una calidad excelente, pero de las de buena calidad, o sea, de un nivel intermedio, por decirlo de alguna manera, están comprendidas entre estos dos porcentajes. Aquí sería un 15% y aquí sería un 85%, lógicamente, porque sería este 15 más 70 da un total de 85%. Y lo que no tenemos, lo que no sabemos es la cantidad de años que corresponden con estos porcentajes, con estas probabilidades. Y entonces pues lo que se hace es hacer la misma operación que antes. Esta sería 0, lo ponemos con 4 decimales porque la tabla funciona a 4 decimales, acordaros. Y aquí sería 0,8500. Pues bien, entonces como digo, para el caso de la primera, de este primer valor que desconocemos, tipificando sería P de Z x1, que es lo que desconocemos, menos la media, que era 25, partido por la desviación típica, que es 2, porque recordemos que era del modelo P1. Entonces aquí, al terminar de tipificar, tenemos que darnos cuenta de una cosa. Por un lado tenemos que la media es 25. Claro, al restarle x1 menos 25 va a dar un número negativo, porque 25 debe de ser superior a x1, con lo cual acordaros que z menor que un número negativo era de las que había que hacer 1 menos y ya ponerlo bien. Es decir, ponemos x1 menos 25 partido por 2, esto igual. Pero, insisto, poner 1 menos, puesto que, insisto, esta operación va a dar un número negativo seguro cuando sepamos el valor de x1, que es el que intentamos encontrar. Pues bien, toda esta probabilidad debe ser igual a, como ponía en el ejercicio, a 0,1500, que era la probabilidad que del primer 15%, que es el que limitaba la frontera del principio de las placas de buena calidad. Y entonces aquí, haciendo operaciones, nos va a quedar este 1, pasaría restando al otro lado, con lo cual nos va a quedar menos probabilidad de que x1 menos 25 partido por 2 sea aquí pues 0,8500, porque 0,1500 menos 1 da 0, menos 0,8500. Menos y menos es más. Entonces así es como queda la primera de las probabilidades, la del x sub 1. Luego terminaremos de contestar ella diapositiva siguiente. Vamos a hacer la de la x sub 2. La de la x sub 2 no es tan compleja, puesto que tipificando va a quedar p de z menor que x sub 2 menos la media, que es 25 partido por 2. Aquí no hay problema, porque al ser x sub 2 un valor superior a 25 seguro, valga lo que valga, pues evidentemente esta operación es positiva y z menor que positivo era la buena. Aquí no hay que tocarle, directamente lo podemos igualar a su probabilidad, que era 0,8500, y se queda así. Pues bien, estas dos probabilidades son las que pasamos, ya esta de aquí y esta de aquí,
las pasamos a la diapositiva siguiente, como digo, las copiamos aquí, y entonces la primera era esta, y entonces ya podemos trabajar con la tabla y calcular el valor de esta x sub 1. Entonces aquí lo que hacemos es lo siguiente, ponemos x sub 1 menos 25 entre 2, y lo que tenemos que es, como sabemos la probabilidad, en la tabla trabajamos al revés que antes. Antes teníamos el estadístico y queríamos calcular la probabilidad, lo que hicimos en el apartado A, pero ahora aquí es al revés, tenemos ya la probabilidad y queremos averiguar su estadístico correspondiente y averiguar en este caso el término desconocido, que es x sub 1. Y entonces este 8500 solo hay que buscarlo aquí en la tabla por dentro, y entonces vamos a ver el que más se acerca, y el que más se aproxima es 0,8508, porque este se pasa en 8 y aquí le faltaban todavía 15, 8485, entonces este es el más próximo, y entonces vemos que su estadístico correspondiente es 1,04, pues y lo igualamos a 1,04. Pero aquí hay que tener en cuenta lo que he dicho antes, que la media, que era 25, es superior a la x sub 1, y como esto era negativo, y acordaos que le tuvimos que dar la vuelta, aquí no lo igualamos a 1,04, lo igualamos a menos 1,04, por tratarse, insisto, de que la media es superior a x sub 1, y este valor era negativo. Bien, cuando estemos buscando un valor por debajo de la media, su estadístico siempre se pone en negativo. Ya podemos despejar de aquí ese x sub 1, que es la cantidad de años a partir del cual ya nos van a valer, serán placas consideradas de buena calidad. Este 2 pasaría multiplicando, por lo tanto x sub 1 menos 25 sería igual a menos 2,08, y este 25 negativo pasaría positivo a la derecha, con lo cual x sub 1 tendría un valor de 22,92. Bien, 22,92 años es la cantidad de años que debe tener una placa solar como mínimo para empezar a considerarse de buena calidad. Ya sabemos el límite inferior y queremos saber qué cantidad de años como máximo son las de buena calidad, y ya a partir de ahí serían excelentes, serían las mejores de todas. Pues es hacer lo mismo. Tomamos la otra probabilidad que calculamos hace un rato, x sub 2 menos la media partido por la desviación típica, sabemos que era igual a 0,85. Como es el mismo valor que antes, 0,8500, pues se corresponde con la mismo estadístico, 1,04. Por lo tanto, x sub 2 menos 25 partido por 2 debe ser igual a 1,04. Pero aquí, ya al ser la x sub 2 superior a la media, aquí no hay que ponerle un número negativo, directamente un signo negativo, directamente lo dejamos como está, 1,04 positivo. Este 2 pasa multiplicando, con lo cual x sub 2 menos 25 sería igual a 2,08. Y este 25 que está restando pasa sumando, con lo cual x sub 2 tiene un valor de 27,08. Ya tenemos el valor de años máximo que debe de tener la placa de duración para que sea considerada de buena calidad. Con lo cual el intervalo de duraciones de las placas P1 consideradas de buena calidad debe de oscilar entre 22,92 años y 27,08. Bien, pues espero que haya quedado claro cómo he resuelto este apartado. Vamos a por el siguiente, porque tiene un apartado más que nos dice que los cooperativistas toman la decisión de comprar aquel modelo de placa que les garantice el mayor porcentaje de placas de duración igual o superior a 26 años. Y nos pregunta que qué modelo deben de elegir. Bueno, pues tenemos dos modelos de placa, como ya sabéis. El P1, cuyos datos asociados era que la media es 25 y la desviación típica era 2. Y entonces la probabilidad de que una placa solar dure más de 26 años, y por lo tanto vamos a ver si este lo tiene mayor que el otro modelo cuando lo hagamos después, pues entonces tiene que ser mayor o igual a 26 años, por eso lo he puesto así. Tipificando nos quedaría P de Z mayor o igual, la desigualdad de aquí siempre se pone aquí igual, a 26, que es lo que vale x en este caso, menos la media 25 entre la desviación típica, que es 2. Haciendo esta operación nos queda P de Z mayor que 0,5. Es mayor y este número es positivo. Con lo cual esto está bien, pero esta desigualdad debería ser menor. Con lo cual, como estaba regular, acordaos que se ponía 1 menos la probabilidad de que Z sea menor que 0,5, ya se pone la buena. Entonces en la tabla directamente el 0,5 se busca, buscamos la tabla, 0,5 exacto se encuentra exactamente aquí, cuya probabilidad es 0,6915. Entonces me he ido a la columna del 0,0, lógicamente, porque es 0,5 exacto, insisto. Si fuera 0,53, pues sería 0,7019, sin ir más lejos. Bien, pues haciendo operaciones, como digo, 1 menos 0,6915 tiene una probabilidad de 0,30
85, y entonces como nos lo pedía en porcentaje lo multiplicamos por 100 y da un total de 30,85%. El 30,85% de las placas P1 van a durar más de 26 años. Vamos a ver lo que le ocurre a las placas de modelo P2. Tienen otra media, una media exactamente de 24 y una desviación típica pero de 3 ahora en vez de 2. Hacemos la misma operación, calculamos la probabilidad de que la placa dure más o igual a 26 años, tipificamos respetando la desigualdad, 26 menos la media, que en este caso era 24, entre 3. Hacemos la operación y nos queda P de Z mayor que 0,6666, que lo he redondeado a 67. Bien, aquí ocurre una cosa, y es que esto está bien, es mayor, es positivo, pero la desigualdad es mayor y ocurre igual que antes, que debería de ser menor. Entonces también será igual a P de Z mayor que eso, será igual a 1 menos, y ya lo ponemos como la buena, Z menor o igual que 0,67. Buscamos en la tabla el 0,67, será aquí en la primera 0,6 hasta la columna del 0,07, da una probabilidad de 0,7486. Pues entonces ya poniéndolo aquí quedaría 1 menos 0,7486, o lo que es lo mismo, da una probabilidad de 0,2514, que multiplicado por 100 nos da un porcentaje del 25,14%. Evidentemente, si esto es un 30,85, nos conviene el mayor porcentaje de placas de duración igual o superior a 26 años las tiene el modelo P1. Casi un 5, más de un 5% más, evidentemente. Entonces estas deberían de elegirlas, porque son mejores que las otras, que las del modelo P2. Espero que haya quedado claro tanto este apartado como el resto del examen, y nada, iré subiendo poco a poco más exámenes de la Comunidad de Asturias de la prueba de acceso de grado superior de años anteriores, para que tengáis ahí un poquito de fondo de armario si os vais a presentar a la prueba este año o en años sucesivos, y ahí lo tenéis para que podáis practicar. Bien, amigos y amigas, solo me falta recordaros que en Academia Diego, miércoles, viernes y domingo hay un vídeo nuevo cada día. Así que para no perderse nada, lo mejor es estar suscrito y darle a la campana para que os lleguen las notificaciones. Recuerda que en Academia Diego hay más de 800 tutoriales de matemáticas totalmente a vuestra disposición, y además son gratis. No lo olvidéis. Nos vemos en próximos tutoriales. Chao, chao. Ser muy felices.